¿Qué entiendes por peligro? ¿Los escucho, chicos? ¿Los escucho o los leo? ¿Qué entienden por el concepto de peligro? Una situación que puede comprometer la integridad de la vida, los bienes y el ambiente, acción que presenta un riesgo, pero la palabra clave, estábamos verificando que para que se dé el riesgo debemos tener tres conceptos fundamentales, que es el peligro, la vulnerabilidad y la exposición. La pregunta concreta es, ¿cuál sería la característica para que tengamos o estemos ante un peligro? ¿Quién más? Además de Juan Carlos y además de Luis Diego. Así es, Alan. Es la posibilidad de. Muy bien. Ahora bien, con respecto a la vulnerabilidad, mm, ajá, muy bien, Alan, a lo que podemos estar expuestos. Es esa capacidad de poder ser dañados ante una situación. Y por último, la exposición. Los leo, chicos. ¿Qué tan susceptibles somos de ser afectados? Ok. Ahondando en el estudio de lo que es eh, el peligro va a representar esa probabilidad de la ocurrencia de un evento potencialmente destructivo. El análisis del peligro va a permitir anticipar qué puede ocurrir, dónde, con qué frecuencia, intensidad y duración. Si recuerdan la clase pasada, y por eso era viable que ustedes hubiesen hecho su análisis, porque recuerdan que les dije, haciendo ese análisis dentro de su comunidad, vamos a poder tener precisamente lo que nos dice aquí el concepto del peligro. Vamos a analizar y con ello anticipar qué eventos ocurren en nuestra comunidad, con qué frecuencia ocurren, con qué intensidad y, por supuesto, eso también nos iba a permitir saber cómo estamos nosotros enfrentando esos peligros como tales. Ajá. Y pues aquí en esta lámina dice que vamos a identificar el tipo de amenaza. También vamos a tener una localización espacial, cartografía de amenazas. También una frecuencia o recurrencia histórica. La magnitud nos va a referir qué alcance o qué intensidad va a tener ese peligro. La probabilidad de ocurrencia y condiciones detonantes o factores de disparo.
También escenarios de impacto potencial. La calidad del estudio del peligro va a determinar la precisión de los escenarios de riesgo y, por ende, la eficacia de los planes de prevención, de mitigación y respuesta. Recuerden, comentábamos que nosotros podemos tener un análisis muy perfecto, muy minucioso, pero si no sabemos ante qué, se nos complica un poquito más y todos esos análisis o planes no van a ser tan eficaces cuando ya estemos nosotros enfrentando ese efecto de algún agente perturbador. Vamos a tener como conclusiones de estos primeros conceptos. Y es importante que conozcamos que en nuestro país, la institución responsable de coordinar todos estos procesos de prevención, preparación, mitigación, respuesta y recuperación ante desastres es la Coordinación Nacional de Protección Civil. De hecho, esta institución es la que nos programa los simulacros Profesora, nacionales. disculpe, la presentación no la tiene puesta en compartida. Hay dos alumnos, Claudia y Juan Carlos, que le hicieron la salvedad por el chat. A ver, lo checo. Denme un minuto. Ahora sí ya la pueden visualizar. Ahora sí. Ok, nos regresamos. Tantito no hemos avanzado mucho en las diapositivas. Esta es la diapositiva en donde estamos, en donde ya vimos qué compone al riesgo, peligro, vulnerabilidad y exposición. Y la lámina que acabamos de terminar es donde estamos haciendo el estudio de lo que es precisamente el peligro. Como les comentaba hace un rato, esta institución es la que nos programa nuestros simulacros a nivel nacional. Por eso es importante que conozcamos de ella. Ajá. Eh, de los que estamos ahorita en clase, los leo o quien quiera activar su micrófono, ¿qué simulacros nacionales, en qué simulacros nacionales han tenido la oportunidad de participar? ¿Los leo o los escucho? Si han tenido oportunidad de participar en algún simulacro nacional, ¿en cuál? Ok. Juan Carlos, ¿trabajas en alguna institución? Ah, muy bien, perfecto. Servicios de Salud del Estado de Puebla. Muy bien. En abril. Ah, muy bien, Claudia, muchas gracias. Además de los simulacros nacionales con hipótesis de sismo, ¿qué otros simulacros nacionales han tenido conocimiento o han participado?
Tsunami, muy bien. Incendio, muy bien. Ok, desalojos en escuelas, perfecto. Además de los simulacros nacionales, ¿cuál es la diferencia que ustedes encuentran? Ya van en el segundo cuatrimestre. La diferencia entre un simulacro nacional y un simulacro general. Ya estamos comentando que la Coordinación Nacional de Protección Civil, al menos aquí en nuestro país, México, es la que nos coordina los simulacros nacionales. ¿Qué diferencia hay con los simulacros generales? Es muy importante que ustedes tengan bien diferenciados esos dos tipos de simulacros con la finalidad de que cuando se tenga que participar, ustedes, si están en una institución o donde quiera que se encuentren, se tiene que difundir esos simulacros y entonces ustedes ya sepan quiénes son los que tienen que intervenir. Juan Carlos, sí, esa es una parte importante. Si estamos hablando de un local, va a ser con protección municipal. Para los supuestos de instituciones de seguridad pública, por ejemplo, si van a realizar un simulacro general, como bien lo dice Juan Carlos, en el municipio donde lo programen, solamente en esas eh, áreas pertenecientes a esa misma institución son los que tienen que participar. Muy bien, muy bien, Juan Carlos. Son con base en las necesidades del lugar. Por eso yo les decía que es muy importante que tengamos ese análisis previo para efecto de saber, eh, cuando uno realiza un simulacro, se programa, se coordinan varias situaciones, tanto personal, recursos, difusiones, separan las actividades, por lo tanto es muy importante encaminarlos. Nacional Fortaleza de Cultura de la Prevención. Sí, Claudia, muy bien, muy bien. En ambos, tanto en el nacional como en el general, de lo que se pretende es fortalecer precisamente esa cultura y se mide la capacidad de respuesta tanto de la población participante, se mide la capacidad de respuesta de nuestra unidad interna de protección civil y se miden tiempos precisamente para saber cómo vamos a enfrentarnos a una situación real. Muy bien. Y también es importante que conozcamos que esta Coordinación Nacional de Protección Civil también va a formar parte el Sistema Nacional de Protección Civil, que es el SINAPROC aquí en nuestro país. Está integrado por dependencias de tres órdenes de gobierno: sector privado, sociedad civil y comunidades. Y este SINAPROC es el que coordina las actividades o la capacitación en materia de protección civil a nivel nacional y con respecto a nivel internacional, vamos a tener la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. También vamos a tener la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y la Media Luna Roja.
Y todas estas instituciones, tanto nacionales como internacionales, promueven la gestión del riesgo bajo el enfoque del marco de Sendai, que tiene una vigencia de 2015-2030, con énfasis en reducción del riesgo sistémico, la resiliencia y la gobernanza del riesgo. Escucho un comentario o los leo respecto a el convenio de Sendai. ¿Qué me saben decir o qué han escuchado de ese convenio o ese marco de Sendai que tiene una vigencia de 2015-2030? Los leo. Así es, sobre la resiliencia. ¿Qué más? ¿Quiénes intervienen en ese marco de Sendai? Los tres órdenes de gobierno, ajá, sí, Juan Carlos, pero la ONU muy bien. ¿Quiénes más? Si estamos hablando que es en el ámbito internacional, además de las tres órdenes de gobierno, Cruz Roja, ajá. ¿Saben algunos de ustedes si en nuestro país se ha llevado alguna reunión eh, en donde se vean las metas o los alcances que han tenido los países involucrados en este marco como tal? Muy bien, Claudia. Bueno, es importante que ustedes sepan que en nuestro país se dio ya una reunión respecto al marco de Sendai y precisamente se reúnen los países que forman parte de ese marco para saber cada una de sus dependencias o de sus instituciones cómo van avanzando en cuanto a sus planes de emergencia a nivel nacional. Se hace un comparativo a nivel mundial, precisamente como nos dice Claudia, saber como país qué se está haciendo para reducir precisamente el riesgo de desastres y también todas esas políticas públicas que por obligación debe haber en cada país para poder ser resilientes o poder hacer frente cuando esos fenómenos perturbadores o agentes perturbadores tienen efectos negativos en pérdidas humanas o pérdidas materiales. Ese marco de Sendai, como es internacional, está a nivel de nuestra Carta Magna, por eso es importante que ustedes ahonden un poquito en ese marco y se empapen un poquito más en cuanto a nivel mundial, cómo se unen esfuerzos, no nada más en los tres niveles de gobierno, sino a nivel mundial. Se están uniendo esfuerzos precisamente para ser resilientes o como mencionábamos la clase anterior, para tener una sociedad sostenible a nivel internacional. En cuanto a las amenazas naturales o agentes naturales, son procesos de origen físico, biológico o geológico que ocurren sin intervención humana directa, aunque sus impactos pueden amplificarse por actividades antrópicas. Estas amenazas tienen causas y mecanismos definidos por la dinámica de la Tierra y su biosfera. Los
Compañeros que estamos en México, ¿por qué es muy importante que nosotros conozcamos la geografía de nuestro país? Los leo. Y hablando precisamente de amenazas naturales. Ajá, además de todo lo que están escribiendo, eh, para llegar rápido y conocer la geología de terrenos, ajá, cómo se van a desarrollar y cómo pueden evolucionar, ¿qué más? Muy bien, Luis Diego. Estamos ubicados en el cinturón del fuego y tenemos colindancia. Perfecto. Tenemos un volcán activo, muy bien. Pues como nos mencionó Luis Diego, nuestro país está precisamente situado en lo que le llamamos el cinturón del fuego o anillo del fuego del Pacífico. Y no es otra cosa más que nosotros estamos eh, en presencia de volcanes y zonas de subducción. Las placas que nosotros tenemos conocidas como placas tectónicas, está placas de coco, la del Pacífico de subducción. Es decir, que sí o sí tenemos que estar preparados. Por eso los simulacros nacionales, eh, la Coordinación Nacional de Protección Civil, de 2 años o 3 años para acá, ya no nada más se hacen simulacros ante sismos a nivel nacional. De acuerdo a nuestra geografía, esa coordinación o esa institución pone como hipótesis en las zonas altamente sísmicas, sí o sí, nuestros simulacros tienen que ser de sismo, pero da la opción de que cada localidad, no estando en el centro de la ciudad o en esos estados en donde hay alta sismicidad, se puedan hacer sismos nacionales, ya sea de algún fenómeno hidrometeorológico o de algún otro. Los vamos a ir analizando posteriormente, pero a lo que quería llegar como premisa principal es: como país, tenemos que estar sí o sí preparados ante una eventualidad o ante un movimiento sísmico, porque geográficamente estamos situados en ese cinturón o anillo del fuego del Pacífico. Por lo tanto, vamos a tener movimientos sísmicos, ya sea por la energía que liberan las placas tectónicas o incluso por los volcanes que tenemos activos. Ajá. Entonces, nosotros estamos, eh, pues ahora sí que no podemos librarnos de esas amenazas naturales. De ahí la relevancia que igual en ese análisis de riesgo de nuestra localidad, de donde estemos laborando, donde nuestros hijos están en la escuela, tenemos que analizar también qué tanta alta, mediana o baja está la sismicidad del suelo para que nosotros pongamos más atención en esos planes de emergencia. En cuanto a los fenómenos geodinámicos, nos dice que son aquellos relacionados con la dinámica interna o superficial de la Tierra, lo que ya mencionábamos, lo que es el anillo del fuego. Como procesos internos vamos a ver sismos, erupciones volcánicas y tsunamis. Los sismos son los movimientos bruscos del terreno por liberación de energía acumulada en fallas geológicas. Vamos a tener erupciones volcánicas, que son expulsiones de magma, gases y ceniza desde el interior terrestre.
Y los tsunamis, que son olas súbitas y destructivas generadas por sismos submarinos, erupciones o deslizamientos. Los leo en cuanto a ¿qué saben del alertamiento sísmico? Ya estamos hablando de simulacros nacionales, simulacros generales, ya sabemos cuál es la diferencia de uno y otro. Tratándose de estos tres supuestos que estamos hablando como fenómenos geodinámicos, si estamos hablando de sismos, ¿conocen ustedes algún alertamiento ante este fenómeno? Los leo. Muy bien, Juan Carlos. ¿Los demás? ¿Alertamiento volcánico tenemos? Muy bien, Claudia. Ajá, SAS de la UNAM. Perfecto. Monitorea el Popocatépetl, así es. Y en cuanto a los tsunamis, ¿qué alertamiento tenemos? Claudia, platícanos un poquito en tu país. ¿Cómo es ese alertamiento sísmico? Buenas noches, profesora. Muy buenas noches. En una materia anterior, bueno, mis compañeros también me escucharon, yo les dije que acá en Venezuela no contamos con ese tipo de alerta temprana como los tienen ustedes en México. Hacemos Ok, simulacros, entonces ustedes, ajá, hacemos simulacros cuando se acercan los aniversarios, dependiendo de la zona del país donde han ocurrido los sismos que hayan marcado esa zona en específico. Por ejemplo, yo ok, vivo en la zona de los Andes venezolanos, en Mérida específicamente, Mérida, Venezuela. Y ajá, pues el gran terremoto de los Andes, que fue en los años 1800, pues en esa época pues éramos zona rural, era una ciudad de origen español, de muy pocos habitantes y pues causó muchísimos daños. Luego, en el año 1969, cuando ocurrió el terremoto de Caracas, no afectó tanto Mérida, pero sí se hace en base a los aniversarios, se hacen simulacros en las escuelas, participa Protección Civil, participa Cruz Roja, participan bomberos del estado y para tratar de crear esa idea de tener preparación en caso de, se llevan a las escuelas preparación para que los niños sepan que eso puede llegar a ocurrir, pero ya tenemos más de 130 años de periodo de recurrencia, que no ocurren sismos de gran magnitud en Venezuela, excepto el de Cariaco, que fue en 1990, algo, no recuerdo, yo estaba pequeña, no recuerdo muy bien, pero de resto no han habido sismos recientes grandes, excepto una tormenta sísmica que hubo acá en los Andes, pero eran movimientos sísmicos pequeños que no ocasionaron daños en edificaciones, pero fue durante el lapso de un mes que a ciertas horas del día se sentían los movimientos como ocurre en otros países como Chile, México, y eso acá nunca había pasado, entonces pues generó mucha alarma en la población. es que un mes fue mucho tiempo. Sí, es mucho tiempo. Entonces ustedes manejan su protocolo de repliegue en primera instancia. Sí, sí, Después pero de, después de cuánto tiempo, minutos, supongo, del repliegue, salen a sus puntos de reunión externo. sí.
esa preparación sí las tenemos porque contamos con consejos comunales y en los consejos comunales hay alguien que se encarga de gestión de riesgo dentro de la comunidad. Y en teoría, los organismos de seguridad como Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos se encargan de preparar a las comunidades para que sepan qué hacer en caso de. Entonces, pues algunas personas de las comunidades estamos más preparados que otros porque de verdad que hay personas que no tienen ni idea de qué van a hacer cuando uno hace visitas domiciliarias. Se da cuenta, pues yo soy socorrista de Cruz Roja y también formo parte del sistema de emergencias B911 y uno se da cuenta cuando conversas con las personas que no existe, o sea, no se toman en serio esa preparación que se les da en las escuelas más que todo. Se trata de abordar a los niños para que los niños vayan a las casas y lleven esas semillitas a sus papás, pero los adultos son muy poco eh, proactivos en ese Receptores. sentido. Sí, no duplican ni replican la información. Ay, pues muy, muy valiosa tu intervención y afortunadamente nosotros sí contamos, no en todos los estados con alertamientos sísmicos y también nos pueden ocurrir las dos opciones. Eh, depende de dónde venga la señal o la Sí, primer liberación de energía, pueden o no sonar los alertamientos sísmicos y tenemos sí, esos dos. me he dado cuenta escuchando las clases, escuchando a mis compañeros y a los profesores. Me he dado cuenta de eso y me encanta mucho esa manera de prevención que tienen. Me gusta muchísimo aprender sobre eso. Sí, y ojalá que en algún momento esas instituciones u organizaciones internacionales volteen a ver a esos países en donde faltan esos alertamientos tempranos y que sí han apoyado, sí nos han ayudado mucho. Ya tenemos otra mentalidad y precisamente esa es la función de quienes nos dedicamos a la materia, poder inculcar, como bien decías, en los adultos, en los niños, en los jóvenes, para que veamos el valor que tienen esos alertamientos tempranos y que si los llevamos a cabo como debe de, nos ayudan a salvar vidas y todo lo que hemos estado viendo. Ojalá que en su momento haya esa oportunidad de que ustedes tengan, que sus gobiernos inviertan en esos equipos tecnológicos. Como hemos dicho en otras clases, el tema de la prevención y en la medida en que se inyecte presupuesto en esa primera etapa, va a salvar muchas vidas y va a ayudar a que esos desastres no causen tanto perjuicio. ¿Ah? Muchas gracias. Muy A la orden, valiosa intervención y de todos también. En cuanto a los procesos externos, van a ser aquellos relacionados con la dinámica interna o superficial de la Tierra. Aquí vamos a tener movimientos de ladera, concretamente deslizamientos, flujos de lodo, caídas de roca generados por lluvia, sismos o actividades humanas. Mm, Cuando nosotros tenemos un evento, por ejemplo, el sismo del 19 de septiembre del 2017, expuso la alta vulnerabilidad estructural de zonas urbanas densamente pobladas. Hablábamos en la materia anterior que las características económicas de nuestro país provocan, lamentablemente, este tipo de eventos en donde se desencadenan más desastres. Entonces, todas esas colonias que se establecen en zonas vulnerables, cuando hay este tipo de movimientos de ladera, pues son los más perjudicados.
También vamos a tener fenómenos hidrológicos y pues estos van a estar relacionados con la dinámica del agua en la superficie terrestre. Con ello, pues vamos a tener inundaciones, anegamientos de zonas por exceso de precipitación, desbordamiento de ríos o mareas ciclónicas. Asimismo, dentro de estos mismos fenómenos hidrológicos vamos a tener sequías y vamos a con ello tener deficiencia prolongada de precipitación que afecta la disponibilidad hídrica. Vamos a tener avalanchas, aludes y flujos torrenciales. ¿Qué impactos vamos a tener con estos fenómenos? Por supuesto, daños a las infraestructuras, pérdidas agrícolas, crisis sanitarias y, por supuesto, desplazamientos. Pues ahorita en nuestro país empezamos ya con las primeras lluvias, vamos ahorita en mayo y a las primeras lluvias que se han presentado, pues ya en diversas alcaldías o estados tenemos pues lamentablemente eh, desbordamiento, inundaciones y pues año con año es lo mismo, ¿no? Por más que el gobierno trata de Eh, en cuanto al drenaje, en algunas alcaldías hay obras, sin embargo, ya somos mucha población, generamos mucha basura, se empiezan a tapar las coladeras y pues bueno, en esta época es donde vemos todos esos estragos, precisamente de un conjunto de acciones en donde, como comentábamos, debe ser corresponsabilidad del gobierno y de los ciudadanos, ir previniendo precisamente, ¿no? Vamos a tener también fenómenos atmosféricos y estos van a ir asociados al comportamiento de la atmósfera y los patrones meteorológicos. Seguimos hablando de ciclones tropicales, huracanes, tifones. En cuanto a tormentas eléctricas, granizadas, tornados, olas de calor o frío extremo. En nuestro país, el huracán Otis, que atacó en Acapulco, pues aquí nos evidenció la necesidad de modernizar los sistemas de alerta temprana. Fue algo muy triste, como vemos en esa imagen. Aquí ya no nada más afectó lo que son las zonas vulnerables económicamente hablando, en donde si estamos verificando son hoteles, no se ve tan mala construcción y sin embargo los desastres pues fueron muy fuertes. Entonces, eh, por el lugar, la economía, pues es un lugar turístico, la economía, los pobladores de ese estado, pues varios de ellos viven precisamente del turismo. Entonces, esos efectos que hubo de pérdidas humanas, pérdidas materiales, no fue una cosa sencilla porque pasó lo que es el huracán y para que se recuperaran, bueno, estuvo complicado, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, estos fenómenos cuando ya llegan y se suman todos esos factores de vulnerabilidad, de riesgo, sí hacen estragos muy fuertes en los tres agentes afectables, ¿no? También vamos a tener fenómenos biológicos y resultan de procesos patógenos o alteraciones en la salud pública. Aquí pues vamos a tener epidemias y pandemias, plagas en cultivos o animales, zoonosis, que son enfermedades transmitidas de animales a humanos. Y pues bueno, lo más que se nos viene a la mente es la pandemia de COVID, que de 2020 a 2023 impactó en gran medida, poniendo nuestros sistemas críticos como fue la salud, la economía, la movilidad y la educación. Entonces, es lo que más ahorita se nos viene a la mente. Y cada uno de estos fenómenos, eh, año con año, pues nos va dando más estragos. Lamentablemente, va sobrepasando estas
estas pandemias o estos estragos, porque los gobiernos no alcanzan a cubrir año con año, hacen estudios, gastos, la ciencia trata de ver, pero la mutación de las bacterias, de los virus, sobrepasa. Entonces, como vamos a ver más adelante, se va haciendo una conjunción de estos fenómenos afectables y fenómenos perturbadores en donde los estragos económicos son muy, muy grandes y lo que se trata de prevenir precisamente es la mortalidad. Ahora bien, con respecto a las amenazas antrópicas, decimos que son aquellas que derivan directa o indirectamente de la acción humana. Incluyen procesos industriales, urbanos, tecnológicos y sociales que pueden convertirse en eventos destructivos. Si les parece bien, vamos a dar 10 minutos de receso para ahorita, para continuar con la segunda parte de nuestra materia. Ya estuvimos analizando lo que fueron las amenazas naturales y ahorita vamos a dar paso, después del receso, a las amenazas antrópicas. Nos vemos a las 9:05. ¿Les parece bien? Gracias, chicos.
Listo, chicos, ya estamos por acá. ¿Ya están todos? Sí, como nos dice Juan Carlos, nuestra temporada de lluvias inició el 15 de mayo y termina en el 15 de octubre. Entonces, pues nos queda casi un mes en donde pues vamos a tener que estar sufriendo con estos estragos de cada año con las lluvias. En cuanto a la clasificación de amenazas antrópicas, vamos a encontrar las tecnológicas, que son accidentes industriales, fugas de sustancias peligrosas, fallas en presas o reactores. En cuanto a las infraestructurales, vamos a tener colapsos estructurales, incendios urbanos, fallas de servicios esenciales. En cuanto a los sociales, vamos a tener conflictos armados, terrorismo, violencia organizada y en cuanto a los ambientales, inducidas, deforestación, uso indiscriminado del suelo y contaminación de acuíferos. En cuanto a las amenazas antrópicas, vamos a analizar el ejemplo de la exposición que tuvimos en Tlahuelilpan Hidalgo en 2019. Y esta, bueno, pues nos reveló la interacción entre la pobreza, la ilegalidad y las fallas en el control del riesgo. De los que están presentes, quienes escucharon o vieron en las noticias esta explosión, ¿escucho o leo un comentario? ¿No tuvieron conocimiento de este evento? Ok, bueno, pues en las imágenes hablan más que mil palabras, ¿no? Lamentablemente, bueno, pues tuvimos una explosión por problemas de huachicoleo, coloquialmente conocido. En la primera imagen, pues vemos cómo los pobladores, con el afán de sustraer de manera ilegal ese combustible, hubo de una manera repentina la explosión y vean del otro lado la imagen, quemados vivos, ¿no? Entonces, este ejemplo de esas amenazas y desastres provocados con la intervención, pues, de la propia sociedad. En cuanto a la combinación de los fenómenos perturbadores, eh, tenemos que las amenazas pueden interactuar y potenciarse, generando escenarios más complejos y difíciles de gestionar. Y a este fenómeno le conocemos como multiamenaza o efecto en cascada. Como ejemplos de esta combinación de fenómenos, vamos a tener en un sismo, por ejemplo, puede haber fuga de gas y además de la fuga de gas, vamos a tener como consecuencia también incendios. Entonces, si nos damos cuenta, estos fenómenos van produciéndose y generando pues más estragos en cuanto a esas pérdidas tanto en humanas como estructura y por ende pues en el medio ambiente también. Un ejemplo más en cuanto a un huracán
vamos a tener inundaciones y brotes epidémicos. Si estamos hablando que tenemos inundación, pues se colapsan las vías terrestres. En algunas ocasiones, pues, no estamos tan preparados como para establecer de manera rápida lo que son los albergues, no llegan, por ende, lo que es personal de salud y vamos a tener como complicación estos brotes epidémicos. Escasean medicamentos y pues cada, cada día que pasa estos problemas pues van avanzando, se escasea la alimentación y pues se vuelve un caos. También otro ejemplo, si tenemos una sequía, pues nuestros campos de agricultura merman su cosecha, por ende vamos a tener una crisis alimentaria y nuestro país no es la excepción en cuanto a la migración. Entonces, eh, si nos damos cuenta, va más allá esas consecuencias de los fenómenos perturbadores y no se diga en cuanto a cuando se combinan cada uno de ellos, estas pérdidas o estragos son cada vez mayor. En cuanto a las implicaciones de esta combinación de fenómenos perturbadores, vamos a tener pues una mayor dificultad en la respuesta, necesidad de planes intersectoriales y una evaluación conjunta de vulnerabilidades cruzadas. Aquí es donde los gobiernos y todas esas eh, políticas públicas, esos sectores municipales y estatales tienen que estar alerta ante la respuesta que se pueda dar en esta combinación de fenómenos. Creo que aquí es donde debemos trabajar mucho y apoyar y aportar. Por eso yo les decía, en la manera en que uno pueda analizar esos riesgos y analizar desde nuestro punto de vista, vamos a poder ayudar al municipio, al estado o a las dependencias en donde estemos nosotros prestando los servicios, porque si el gobierno o las personas encargadas, los servidores públicos encargados a dar o a elaborar esos planes de respuesta, quiénes van a nutrir esas necesidades o quiénes vivimos esas complicaciones o esos efectos, pues somos la ciudadanía. Por ello, tenemos tanto derecho y, como ya habíamos dicho, también obligación en que se hagan estos planes y que estas políticas públicas sean o estén bien encaminadas a las necesidades reales. Ahora bien, en cuanto a la teoría del riesgo sistémico, esta teoría surge como una respuesta a la creciente complejidad e interconexión de los sistemas sociales, económicos y naturales. Propone que los riesgos no pueden ser entendidos ni gestionados de forma aislada, ya que un evento local puede tener consecuencias globales o multisectoriales. Como definición, vamos a tener que el riesgo sistémico es aquel cuya materialización puede comprometer múltiples sistemas interdependientes, generando efectos encadenados, desproporcionados y difíciles de contener. ¿Cuáles son las principales características? Vamos a tener complejidad o causas múltiples, incertidumbre alta, afectación simultánea de sectores y territorios y posibilidad de colapso parcial o total de los sistemas esenciales. En la materia correspondiente, pues es importante que tomemos en consideración que cuando ya llegamos a este factor importante de algún desastre, vamos a tener ese precisamente colapso, ya sea parcial o total, de nuestros sistemas esenciales, y ahí es donde vamos a aplicar nuestro plan de continuidad de operaciones. En alguna otra de las materias vamos a analizar o van a analizar con alguno de sus profesores
este plan de continuidad que es muy importante precisamente para hacer frente a estas causas múltiples o cuando ya eh, el efecto del desastre colapsa y en donde esos sistemas esenciales como son de salud, electricidad, seguridad, tienen que trabajar con lo mínimo, pero de tal manera que en la medida de lo posible se restablezca eh, esos sistemas que sin ellos, bueno, pues la sociedad no podría o no podemos llevar nuestra vida cotidiana. Como ejemplos, vamos a tener, ya hemos manejado lo que es la pandemia de COVID-19, que aquí, bueno, lo que es la salud, la economía, la educación y la logística global están involucradas. Otro ejemplo es la guerra en Ucrania, en donde la energía, la seguridad alimentaria y las migraciones, pues son lo que más está alerta o que de alguna manera se desborda. También la crisis climática, vamos a tener incendios forestales, escasez hídrica y desplazamientos masivos. Todos estos temas que hemos estado verificando, vamos a tener fundamentos teóricos en dos autores que ya hemos también manejado en otras clases, que es Ulrich Beck en su libro Sociedad del Riesgo, Edgar Morin en su Pensamiento Complejo. En cuanto a la aplicación a la gestión del riesgo, tenemos que la necesidad de análisis de escenarios con enfoque multisectorial. También debemos tener el fortalecimiento de gobernanza y coordinación interinstitucional, uso de ciencia de datos, prospectiva y planeación adaptativa y una cultura de prevención transversal. Si se dan cuenta, ya aquí, en esta teoría del riesgo de una sociedad eh, local. Aquí ya estamos hablando en donde ya se tienen que llevar a cabo coordinaciones, pero ya entre las instituciones dedicadas precisamente a la gestión integral. Como conclusión, tenemos que el riesgo sistémico exige una evolución profunda en los modelos de protección civil, pasar de lo oral y de lo estructural a lo sistémico. La gestión del siglo XXI requiere nuevas capacidades, nuevas alianzas y sobre todo una nueva forma de pensar en el riesgo como un producto de sistemas vivos, interdependientes y vulnerables. Como vemos, uno de los temas principales es tenemos que pasar de lo reactivo a lo anticipatorio, la prevención, lo que ya hemos estado manejando. En cuanto a la vulnerabilidad, el riesgo y el desastre, la comprensión integral que tengamos del riesgo exige analizar no solo las amenazas o los peligros, sino también las condiciones que hacen a una población o un sistema susceptible de sufrir daños. Aquí entra en juego el concepto de vulnerabilidad, el cual conecta directamente con las estructuras sociales, económicas, políticas, territoriales y culturales. Hemos estado, como les he mencionado, es muy importante que tengamos bien identificados la definición de cada uno de ellos. Por ello, el riesgo, vamos a decir que es la probabilidad de que un evento adverso cause pérdidas o daños y se representa comúnmente como la interacción entre amenaza, vulnerabilidad y exposición. En cuanto al desastre, es la materialización del riesgo cuando el evento supera la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Un desastre no es una catástrofe natural, sino un fallo social en la gestión del riesgo.
Ya hemos mencionado en múltiples ocasiones que la respuesta que se tenga como sociedad va a determinar en gran medida también los efectos negativos que tenga en cuanto a los agentes afectables. Las dimensiones y los tipos de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es multidimensional y la vamos a poder clasificar en física, en donde son aquellas condiciones estructurales de las viviendas, acceso a servicios básicos, localización geográfica. En cuanto a la social, es o nos referimos a la desigualdad, la marginación, la baja educación, redes de tener, pobreza, empleo informal, falta de acceso a recursos. En cuanto a la institucional, tenemos aquí falta de políticas públicas eficaces, corrupción, ineficacia institucional. Y en cuanto al ambiental, tenemos aquí degradación de ecosistemas, pérdida de servicios ambientales, sobreexplotación de recursos. Si se dan cuenta, es varios aspectos o términos que van a determinar que la vulnerabilidad tenga una mayor, eh, un mayor impacto. En cuanto a la vulnerabilidad y las carencias de desarrollo, tenemos que está estrechamente ligada a las carencias estructurales del desarrollo humano y territorial. Las poblaciones con menor acceso a educación, salud, vivienda digna y protección social presentan mayores niveles de vulnerabilidad ante cualquier amenaza. Por lo tanto, no es la amenaza la que mata, sino la exclusión. Por ello, habíamos mencionado ya en otras materias en donde tenemos que tener una sociedad justa, una sociedad equitativa en cuanto a lograr que esa vulnerabilidad disminuye y que el beneficio tanto de esas políticas públicas o que los gobiernos volteen a ver de manera equitativa a todos los sectores de población, no nada más a los que tengan un mayor nivel económico. Y eso es muy importante. Comentábamos que el hecho que nosotros conozcamos en nuestras alcaldías, en nuestros municipios, en nuestras instituciones para las cuales estamos trabajando o para las cuales nosotros tenemos mayor beneficios podemos tener para nuestra comunidad, para lograr esa sociedad sostenible y justa. El impacto económico de los desastres van a tener como consecuencias devastadoras no solo en vidas humanas, sino también en la economía. Las pérdidas económicas pueden ser directas, vamos a tener un daño físico a la infraestructura o indirectas, y aquí es cuando nosotros nos referimos a la interrupción de actividades económicas, de desempleo y de migración. Los esfuerzos de medición existentes, como ya mencionábamos, tenemos organismos internacionales como la CEPAL, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, el Banco Mundial y la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Vamos a tener también a la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Estos organismos han desarrollado metodologías para estimar el impacto económico de los desastres, incluyendo la evaluación de daños y pérdidas, herramientas de estimación rápida post-desastre y los indicadores de impacto sectorial y territorial. Problemas conceptuales. Aquí vamos a tener el impacto contra el costo.
El impacto se va a referir a las consecuencias sobre el bienestar humano, los sistemas sociales y el desarrollo. Y el coste nos vamos a enfocar en la valoración monetaria de los daños. Ambos conceptos son complementarios, pero no equivalentes. Algunos impactos no pueden cuantificarse fácilmente en dinero. Pérdida de patrimonio cultural, rupturas comunitarias. Aquí, bueno, pues no tenemos en cuanto a esta pérdida. En cuanto a los desastres, vamos a tener distintos contextos. Un mismo fenómeno puede tener impactos distintos según el contexto. Por ejemplo, un sismo en Japón puede causar pocas muertes y esto pues es gracias a una preparación institucional. Comentábamos que en ese país pues desde preescolar o preprimaria ya tienen una cultura perfectamente identificada porque es un plan de estudios obligatorio. Por eso ellos pues desde esa edad ya están muy sensibilizados a este tipo de fenómenos y por ende saben perfectamente cómo actuar para en caso de un sismo de similar magnitud en un país con alta vulnerabilidad puede derivar en una catástrofe humanitaria. Lamentablemente, un ejemplo muy claro es lo que pasó en uno de nuestros colegios. Se han de recordar los que somos de este país, que lamentablemente hubo muchas pérdidas de infantes porque los profesores, bueno, se tiene prueba fehaciente en cuanto a los amparos y en cuanto a todas esas carpetas de investigación que se hicieron en donde precisamente solicitaban los familiares que se les explicara qué protocolos de actuación habían llevado a cabo. Por eso he sido muy incisiva en decir si tenemos hijos, hermanos, familiares que están en un nivel educativo, ir, preguntar cuáles son los protocolos que se llevan a cabo, si nuestros profesores en donde están a cargo de nuestros hijos saben de protección civil, porque precisamente todo estos fenómenos perturbadores con la poca cultura que tenemos de prevención. Si bien es cierto, no fue una magnitud muy grande, pero sí los efectos y las pérdidas fueron muy importantes. Entonces, este ejemplo sí es muy claro y no nada más en cuanto a sismos, ¿no? Incluso eh, fenómenos hidrometeorológicos de alcaldías a alcaldías puede ser la misma cantidad de lluvia, sin embargo, pues la inundación no es la misma, ¿no? Pues por nuestro drenaje, por la cultura en cuanto a que tiramos basura, colapsamos las coladeras. Por eso decimos que los contextos van a ser distintos ante un mismo fenómeno perturbador y que va a conllevar pues todo lo que ahorita hemos estado platicando. Y por supuesto, también la capacidad de recuperación, es decir, la resiliencia, va a variar según el desarrollo económico, la cultura de prevención y la gobernanza del riesgo. Aquí es donde la sociedad tenemos también que poner nuestro granito de arena, tanto para coadyuvar con nuestros vecinos y ver de qué manera nos vamos a unir, ya sea para nosotros mismos, si tenemos una economía solvente, a lo mejor nosotros mismos vamos a poder arreglar drenaje o algo que esté en nuestras manos, o si no, solicitar a la autoridad correspondiente. Pero lo que hemos insistido, si no conocemos esta cultura de protección civil, pues tampoco vamos a saber en qué momento la prevención tenemos que llevarla a cabo. Muchas veces la sociedad lo que hacemos es cuando ya esté el evento, cuando ya esté el desastre y estamos viendo ya esas pérdidas o que ya está colapsado el sistema, es donde queremos poner el remedio. Y esa no es la vía.
para nosotros ser resilientes y poder recuperarnos de manera rápida, debemos actuar en la prevención. Dentro de los principales problemas de medición, vamos a tener un subregistro de daños, falta de datos desagregados por sector y grupo poblacional. Vamos a tener también dificultad para valorar pérdidas no materiales y también vamos a tener ausencia de sistemas de información integrados y actualizados. Si no tenemos esta capacidad de prevención, también tenemos poca cultura para poder documentar todos los eventos, qué planes se llevaron a cabo o cuáles fueron los procesos que se hicieron para que en un futuro podamos ir mejorando todos esos problemas de medición. En cuanto a las alternativas de medición, tenemos que incorporar indicadores cualitativos y participativos. También tenemos que usar métodos multicriterio. Además, alinear las evaluaciones con los objetivos de desarrollo sostenible y, por ende, enfocar el análisis en capacidades y resiliencia, no solo en pérdidas. Pero para lograr estas alternativas de medición, retomamos nuevamente, tenemos que saber ante la presencia de qué estamos trabajando o cuantificando esa medición. Eh, Les leo en cuanto a los que no estaban al principio de la clase, algún comentario en cuanto a la tarea que se les dejó. Y ahorita que ya hemos estado analizando más a profundidad los fenómenos naturales y antropogénicos, eh, ¿qué similitud tienen o qué concurrencia tienen estos fenómenos en cada uno de sus localidades? Los que no hayan participado, los leo, por favor. Sí, Laura. La clase pasada les había dejado que investigaran en cuanto a la comunidad en donde ustedes están viviendo, que hicieran un análisis de riesgo en cuanto a los fenómenos perturbadores que ustedes tengan conocimiento o que los residentes de esa comunidad les hayan dicho qué fenómenos son los que atacan. Sea, bueno, sismo, ya vimos que por la situación geográfica, sí o sí, en todo el país vamos a tener esos movimientos. No sé si vivan cerca de un volcán, de alguna presa. ¿Qué factores o qué fenómenos son los que ustedes pudieran tener esa preocupación de que en algún momento se detone un riesgo o a qué son vulnerables en su comunidad? Ah, mire, ¿dónde es tu comunidad, Laura? Claudia, muy bien. Juan Carlos, ¿y qué están haciendo respecto a ese fenómeno de deslizamiento? ¿Cómo están participando con
su municipio. Desasolve, limpieza, muy bien. Muy bien, pues como ya eh, leímos, ninguno estamos exentos de que en nuestra comunidad tengamos esos factores de riesgo, que seamos vulnerables, algunos más que otros, y lo importante es el conocimiento que ahorita se están llevando para saber cómo podemos disminuir, cómo podemos participar en esa prevención. Sí, muy bien, reforestando. Porque lo importante nada más es aprender qué fenómenos perturbadores son los más recurrentes en nuestra comunidad, qué pérdidas puede haber en caso de que se detone un desastre. Eso no es lo más importante, lo importante es saber qué es lo que puede ocurrir y prevenir precisamente para disminuir esas pérdidas humanas. Y verificar precisamente una vez que ya hayamos identificado esos factores de riesgo, saber si tenemos o no planes de emergencia. Muy bien, Juan Carlos. ¿Y cómo podemos enriquecerlos? Primero conocerlos y yo una vez teniendo el manejo y conocimiento de la materia, por supuesto que podemos aportar nuestro granito de arena. Y participar efectivamente en los simulacros que se lleven a cabo, involucrar a nuestra familia, eh, contagiar a nuestros compañeros de trabajo en cuanto a que esta materia es pues muy, muy importante por todos los efectos y las consecuencias que podemos tener el desencadenamiento de pérdidas. Ya vimos que si un fenómeno perturbador puede causar estrago combinándose con dos o más, imagínense, se triplica lo que son los efectos y las pérdidas. Muy bien. ¿Y ese comité ya está documentado? Ah, perfecto. Pues ojalá que nos puedas compartir eh, el contenido de ese comité para que pueda servir como ejemplo para algún otro compañero. Sí, muchas gracias. Entonces, sí los invito a que terminen esa tarea, esa investigación, para que vayamos teniendo ese antecedente y como les dije, se puedan ir familiarizando. El Comando Jurisdiccional de Seguridad y Salud, muy bien. Pues entonces sí tienes una participación muy activa en lo que es toda la materia de gestión integral de riesgos, Juan Carlos. Y los demás de la clase, por algo se empieza. Algunos de nosotros pues tenemos la oportunidad porque en el trabajo tal vez sea una actividad ya instruida,
responsable del programa. Ah, muy bien. No, pues sí, la actividad tiene que ser sí o sí muy activa. Pero les decía a los demás, si en sus lugares de trabajo no tienen esa encomienda, podemos empezar por nuestra comunidad. Podemos empezar por nuestra comunidad para poder ser más participativos en todo lo que es la prevención. Entonces, pues los invito a que sigamos investigando, viendo en nuestra comunidad cuál es la autoridad responsable de obras, la autoridad responsable de protección civil, y ya hemos analizado más en específico todos los fenómenos perturbadores, entonces ya saben, ya van a estar más encaminados para ir a pedir incluso informes o cuál sería el procedimiento a seguir para que el gobierno vaya y desasolve nuestro sistema de drenaje en caso de que se colapse. Pero acuérdense que dijimos, lo importante no es cuando ya tengamos encima el problema, sino en cuanto a la prevención. Pues gracias por su atención. Por el día de hoy damos por terminada nuestra clase. Espero que la otra semana alguno de ustedes, además de Juan Carlos, me pueda decir cómo hizo su análisis en cuanto a su comunidad para que se den ustedes una, una idea más profunda en qué fenómenos pueden ustedes tener algún estrago desagradable y sobre todo en la prevención. No, gracias a ustedes, gracias por su participación y cualquier cosa, bueno, pues estamos ahí pendientes en el grupo y en el correo electrónico. Muchas gracias a todos, buena noche y que descansen. Buenas noches, si no hay más nada que aportar, gracias profesora por la interacción de hoy y damos entonces cierre en 5, 4, 3, 2, 1. Gracias.